problem? When two people go to bed, there are actually 6 people in that bed. If you'll excuse me. Are we allowed to talk when he's gone? I don't know. What do you think? To be on the safe side, maybe we better. The 6 people in bed are the 2 of you, and your parents, and your parents. Now, the key is... Will you excuse me, please? I can't believe that guy charged us for the full session. The man was peeing on our time. All that therapy was just a waste of time and money. When you think about it, where did all that therapy really get us? Got us right here laughing about it. He's right. Oh, what are you talking about? Once it's broken, it can never really be fixed. I don't know. The Queen has spoken. What? Nothing. Maybe it's just too soon. Too soon? What are you talking about? The whole point of having a knockdown, drag-out fight is playing hide the salami afterwards. See? Let hard times bring you together. Nobody said it would be easy. Can't we let hard times bring us together? Nobody said it was going to be easy. It's like the Andrews sisters. After Boogie Woogie Bugle Boy, and before Don't Sit Under the Apple Tree. Big career slump there. It's like the Andrews sisters before Don't Sit Under the Apple Tree. The Andrews sisters? Sure. They didn't stop singing just because they had a few flops. They hung in there, and the rest is music history. Don't sit under the apple tree with anyone else I just but don't understand me. why you're bringing up the Andrews Anyone sisters else but now. You're singing. It's just an example, These Katie. kids are in trouble and you're singing? Oh, Dot, put out once in a while. Your face won't be so tight. Slut. I just don't understand what their career slump has to do with our marital problems. Don't sit under What are we the supposed to apple do? tree. Making matters worse by dwelling on every little thing for the rest of our lives? Is that what you think I do? Is that how you see me? You're a child, Harry. That I just dwell on You're everything? a 72-year-old infant. There are real problems here that we haven't even begun to deal with. You think I know that? Jesus, what happened to you? What happened to that fun girl? The one with the pith helmet? Where does she go? You don't think I ask myself that every day? You beat her out of me. There's no room here for her. You think it's all fun and games, So Harry? I guess it's all my fault that you hang on to every But the little car thing. doesn't drive It's by all my itself. fault that you can't let go of anything. Someone has to take the wheel. It's all my fault that you turned into your goddamn mother. Fuck you! Katie. Look, I still think that there's a chance. Ben, you love who we were. You couldn't possibly love what we've become. I think I spotted us at dinner tonight. We can't stay together just because we get a glimpse of us every once in a while. It was less than 15 minutes ago. All we prove that is if we're apart for weeks at a time, we might be able to get through a dinner. That's not a marriage. Katie. Ben, it's over. Importante como es el tema de la familia de origen. Continuamos entonces. Estamos hablando de que no es tan grave el tema que los padres se metan en la relación.
es que debemos también tener en cuenta que los padres son nuestros padres y de alguna manera necesitan ellos estar con nosotros. Sin embargo, ojo, su atención por favor, el problema no está en ellos, el problema está en nosotros, que nosotros tengamos reglas claras de qué debe hacer y qué no debe hacer nuestros padres, en qué situaciones pueden intervenir y en cuáles no, qué situaciones nosotros podemos compartir con ellos y cuáles no. Recuerda que estoy hablando ya cuando te casaste. Cuando eres soltero y soltera, pues los padres todavía tienen mucho derecho sobre ti. ¿Me dejo entender? A menos que vivas solo. Entonces, vamos para allá. Es irresponsable que los padres no sepan nada de la vida de sus hijos. Eso es irresponsable. Es decir, los padres tienen todo el derecho de enterarse de tu vida. Los padres tienen todo el derecho de saber con quién estás, cómo les va. Tienen todo el derecho. Por eso es que nosotros como hijos tenemos que ser muy prudentes para no llevarle cargas superficiales a nuestro papá. Que mi esposa no sabe cocinar, en el caso de las chicas que el esposo no llega temprano del trabajo. Esas son cosas que se van a ir ajustando en los primeros años de matrimonio. No tenemos que traer esas preocupaciones a los papás. Los papás tienen otras cosas en que pensar y no es bueno que nosotros les traigamos un problema que al día siguiente nosotros como hijos nos arreglamos. ¿Y los papás cómo quedan? Quedan preocupados, quedan tristes, quedan nerviosos porque no saben cómo está yendo la relación de los hijos. Entonces, nosotros como hijos tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, de informar, sí, tenemos que informar a los papás cómo estamos, preguntar por ellos cómo están, ¿ok? Y bueno, un padre siempre va a estar pendiente de sus hijos, una madre siempre va a estar pendiente de sus hijas. Ahora, dice aquí, las críticas realizadas a los hijos deben ser constructivas. Y este básicamente es un consejo para los papás, pues, ¿sí? Las críticas realizadas a los hijos deben ser constructivas. ¿Qué significa eso? Que cuando vayas a criticar, querido suegro, querida suegra, papá, mamá, a la nuera, por favor, tienes que hacerlo de manera constructiva, si no vas a lograr un enfrentamiento entre tu persona y tu hijo. Vas a lograr un enfrentamiento entre el yerno y la suegra. Perdónenme, aquí hay una mascotita muy cerca. Esos enfrentamientos, esas batallas, esas luchas se pueden evitar cuando hacemos críticas constructivas, ¿sí? Sin comparaciones. Decir, bueno, a mi hijo no le gusta comer así, no le gusta la ropa planchada así. No es esa la forma. Necesitamos tener mucho respeto por la manera en que se conducen nuestros hijos. Y si hay algo que hay que corregir, es necesario que lo hagamos con asertividad. ¿Ok? Seguimos avanzando en esto. Y por favor, hijos, especialmente los varones, quien debe poner límites a mamá o a papá es su propio hijo. ¿Ok? Es su propio hijo. No es básicamente la nuera, no es el yerno. Entonces, quien debe decir, papá, ¿sabes qué? Aquí en mi casa se respetan mis reglas y las reglas de mi esposa. O me gustaría que no critiques a mi esposa o a mi esposo, en el caso de las chicas. Eso deberían hacerlo los hijos, ¿ok? Y los suegros debemos ser muy cuidadosos de ser constructivos. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta es el tema de la obra educativa con los hijos nunca termina. Por eso es que los papás pueden todavía hacer obra educativa con sus hijos. Aunque los hijos a veces se pongan difíciles, a veces digan, papá, ¿sabes qué? Yo sé más que tú. Bueno, esa soberbia tiene que ser dejada de lado. Esa soberbia, esa autosuficiencia tiene que ser dejada de lado. ¿Por qué? Porque los padres no habrán pisado quizá una universidad como tú, pero tienen mucha más experiencia de vida. Y esa experiencia de vida tiene que ser aquilatada, valorada por los hijos y por los yernos, por la nuera también. Entonces la obra educativa con los hijos nunca va a terminar. Si estoy hablando ahorita, si está escuchando este video un papá, una mamá, un suegro, una suegra, es necesario que nos sigamos haciendo obra educativa con los hijos, así estén grandes. Sin embargo, recuerda el consejo anterior, con asertividad,
con cuidado, sin minimizar, sin censurar, ¿ok? Más adelante, también encontramos que los padres, los suegros, tienen derecho a intervenir en situaciones graves. ¿Cuáles son las situaciones graves en las que los padres pueden intervenir libremente? Cuando hay violencia doméstica, cuando hay golpes. Si hay golpes, los padres pueden intervenir. ¿Qué más? Cuando hay adulterio. Si hay adulterio, los padres pueden intervenir. ¿En qué otra situación? Cuando hay abandono. Si hay abandono, los padres pueden intervenir. ¿Me dejo entender? Hay casos en los que los padres intervienen cuidando a los nietos. Y los nietos están bien mientras están con los abuelos, pero cuando viene la mamá o el papá, los nietos se ponen nerviosos porque lo único que saben hacer sus padres es gritar, tironear, golpear, censurar. Entonces los nietos no quieren ir a vivir con sus padres, prefieren ir a vivir con sus abuelos. Entonces ahí es cuando los abuelos pueden intervenir en el hogar. ¿Ok? Y qué pena pues que los hijos no seamos lo suficientemente inteligentes y sabios como para controlar nuestras emociones, o maduros como para ir a un psiquiatra, a un psicólogo, para que nos ayude a controlar nuestras emociones y nuestros hijos no sufran tanto, pues. ¿Ok? Bueno, entonces, en situaciones graves, los padres sí pueden intervenir en la vida de sus hijos. Luego, otra cosa, los hijos necesitan romper el cordón umbilical emocional. ¿Qué significa eso? Que si ya tienes 30 años, es bueno que empieces a independizarte. ¿Me dejo entender? Ya tienes 25, 30 años, ya ve buscando independizarte. ¿Por qué? Porque ya es hora de dejar el nido. Ahora, si tú eres un suegro y una suegra que estás construyendo el segundo piso para que ahí viva tu hijo mayor, el tercer piso para que viva el segundo hijo, el cuarto piso para que viva la tercera hija, el quinto piso para que viva el cuarto hijo, no puedes. Déjalos vivir. En todo caso, construye y permite que ellos renten a quien ellos quieran ese piso para que ellos puedan cobrar la mensualidad y con esa plata alquilar su departamento lejos. Lo que pasa es que nosotros los papás no queremos dejar ir a nuestros hijos. Y es parte de la vida, es ley de vida. Y es más, es mejor que los hijos salgan del nido y que los papás pasemos lo que se conoce como el nido vacío. No es fácil, es doloroso, se sufre, se llora, pero es lo mejor para que los hijos alcancen ciertas destrezas que estando con nosotros no alcanzarían, como por ejemplo, madurar, que aprendan a lavar su ropa, a mantener su casa limpia, a pagar sus recibos, sus biles, sus tickets, que aprendan a ser responsables con su propia vida. Eso se va a lograr en la medida que nosotros como padres les permitamos a nuestros hijos tener su salida, su espacio. De ahí que los internados también se constituyen una gran ayuda para nuestra paternidad, porque nos permiten dejar a nuestros hijos en lugares seguros. Estoy hablando de las universidades adventistas, donde nuestros hijos pueden asistir de manera segura y confiada. Hay algunas personas que dicen, pero las instituciones educativas adventistas son caras. Queridos amigos y amigas, las instituciones adventistas siempre han sido, si no son del promedio de una universidad particular, son un poquito más caras. Sin embargo, no por eso voy a dejar de mandar a mis hijos, pues. Tendré que hacer esfuerzos sobrehumanos. Y yo agradezco a mis padres porque los fines de semana preparábamos algo que aquí en el Perú se conoce como tamales, en México también, y yo salía a venderlo todos los domingos, porque los sábados mis hermanas y mi madre hacían los contactos para vender esos tamales, y yo me iba a repartir. Es un esfuerzo familiar, ni modo, pero es necesario que hagamos esos esfuerzos, y eso también nos sirve de acápite para pensar en que debemos tener los hijos que podemos sostener. ¿Ok? Los hijos que podemos sostener. No es bueno, no es saludable pasarnos criticando las instituciones educativas. En lugar de eso, seamos sobrios y vamos viendo qué institución educativa del mundo está cerca a mis posibilidades económicas.
De repente en tu país la situación económica es grave y entonces pues una universidad adventista no puedes pagarla, pero una universidad adventista en otro país de repente es mucho más barata y puedes enviar a tus hijos allí para que tengan, ¿qué cosa? Esa experiencia de ir rompiendo el cordón umbilical emocional. Seguimos avanzando y tenemos aquí, si los padres no se dan cuenta de los límites, es mejor recordarles aquello con cariño. Hablarles con cariño, mira papá, esta es mi casa, aquí está mi esposa, aquí estoy yo, aquí criamos a nuestros hijos, por favor no le faltes el respeto a mi esposa. Mamá, no le faltes el respeto a mi esposo, dirá una chica, una esposa. Por favor, de repente el papá en un principio se ofende, se molesta y ya se quiere ir y se va. Y el hijo se queda mal, se queda triste. Miren hijos, eso también tiene que ver con romper el cordón cordón umbilical emocional. Con esto no quiero decir que vayamos a despreocuparnos de nuestros papás. Nuestros papás van a necesitar de nosotros. Hay que honrar a los papás. Eso es clarísimo, eso no está en tela de juicio. Pero sí, nosotros necesitamos honrarlos, pero también que cuando vengan los papás a la casa, ponerles límites. Hay padres inteligentes, padres sabios, que no necesitan límites. Y hay otros padres que somos imprudentes que necesitamos que nos pongan límites. Entonces, pues, no sé cuál es tu experiencia. Sea cual fuere tu experiencia, pues hay que tener valor, coraje, para poder conversar con el papá y la mamá y decirles, papá, mamá, en mi casa son mis reglas. Y cuando vayamos a tu casa son tus reglas. ¿Me dejo entender? Y decirles con cariño, con asertividad, para que no se enojen, no se ofendan, no se sientan mal, y aunque a veces eso es inevitable. Y también, por último, tenemos, hoy hay que asumir el rol de jueces de nuestras decisiones. ¿Se acuerdan ustedes del video al comienzo? En ese video nosotros contemplamos cómo las dos personas discutían y por un lado estaban todos los familiares de él y por el otro lado estaban todos los padres de ella y empezaban a pelear. Y en esa pelea, en esa discusión, ellos jalaban los modelos que habían traído de sus hogares. Por eso es que yo les digo a los jóvenes cuando discuten que si tienen muchas peleas entre ellos, pues primero hay que saber cómo era la vida en la casa de los padres de él o de ella. De repente él provoca las peleas para sentirse como en su casa, para sentirse como en su hogar, porque está reproduciendo de manera inconsciente el modelo que tuvo. Lamentablemente, pues, la persona con la que se casó no tuvo ese modelo y le choca y entonces discuten. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mirar hacia nuestro pasado y ver qué cosas son dignas de que queden en nuestras vidas y qué cosas son necesarias que dejemos atrás. Esto es una disciplina mental y esto se puede lograr. Lo puedes lograr solo si conoces lo que es la metacognición. Pero si no puedes lograrlo, pues busca a una psicóloga, busca un psicólogo, busca una terapeuta familiar o de repente un consejero, un educador familiar. Eso te va a ayudar mucho. Te va a ayudar mucho para poder conocer mejor qué es, cómo puedes tú superarte, cómo puedes tú llegar a tener un noviazgo y un matrimonio saludable. Entonces, haciendo un repaso, primero, es irresponsable que los padres no sepan nada de la vida de sus hijos. Eso no podemos permitirlo tampoco, no está bien. Los padres están interesados en saber cómo va la vida de sus hijos. Segundo, cuando llegan los papitos, las críticas realizadas a los hijos deben ser constructivas. Este es un consejo para papá y para mamá. No censurar, ya no estamos en la época de censurarlos, pero sí estamos en la época de darles críticas constructivas. Hijo, ¿sabes qué? Pienso que deberías limpiar esto de esta forma, que como no tienes tiempo sería más rápido, o contrata a alguien. Después, la obra educativa con los hijos nunca termina, tenemos que tener paciencia, porque los papás, la mamá, nos van a ver siempre como unos niños. Y hay que escuchar los consejos dados por nuestros padres. Siguiente, los padres tienen derecho a intervenir en situaciones graves. Cuando hay infidelidad, cuando hay violencia, cuando hay abandono, los padres tienen todo el derecho de intervenir en la vida y en los hogares de sus hijos. Siguiente, necesitamos nosotros, los hijos, romper el cordón umbilical emocional. Esto no significa que abandonemos a nuestros padres a su suerte, que no estemos preocupados por ellos, sino que aprendamos a también ser jefes de familia nosotros, como ellos también rompieron
el cordón umbilical con sus padres, con nuestros abuelos, igual nosotros con ellos. Es ley de vida. Es doloroso, sí. Se va a llorar, sí, pero es parte de un crecimiento saludable. ¿Y qué más? Si los padres no se dan cuenta de los límites, es mejor recordarles aquello con cariño. Hablarles con cariño a los papás, decirles que los queremos mucho. Sin embargo, aquí en nuestra casa, en nuestro hogar, pues las reglas son de mi esposa y mías. ¿Ok? Y luego tenemos el último punto. Hay que asumir el rol de jueces de nuestras decisiones. Esto es muy importante. No podemos culpar a papá y mamá. Yo soy así porque mi papá era así, soy asá porque mi mamá era asá. No, nosotros tenemos que darnos cuenta que hemos heredado y que está bien, y que hemos heredado pero que está mal, y dejar lo que está mal. Si no puedo dejarlo, pues buscar ayuda profesional para lograrlo. ¿Ok? Muy bien, mis amigos y mis amigas, así hemos llegado a esta corta sesión de hoy, donde hemos hablado de cuáles son los límites, hasta dónde deben llegar nuestros padres. Que Dios te cuide, que Dios te bendiga mucho, que Dios te prospere en tu noviazgo, en tu matrimonio. Este es tu amigo Iván Malabarca, nuevamente, y produciendo estos videos para todos aquellos que están llevando el curso online de noviazgo en la página www.familiayfeonline. Aquí te lo voy a escribir: www.familiayfeonline.com. ¿Sí? En esa página web tú vas a poder encontrar libros, videos e incluso estas charlas te las vamos a poder hacer llegar a tu correo electrónico. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Y a nuestros amigos que nos están mirando en estos momentos, si quieren participar del curso online, Familia y Fe Online, Preparación para el Matrimonio, inscribe también a tu novio. Siempre es bueno inscribirse los dos, pero en cuentas separadas. Cosa que si hay algún requisito que hay que subir, lo sube cada uno por su cuenta, aunque sea el mismo requisito. Que Dios te cuide, que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo para ti de parte de tu amigo Iván Malabarca, y vamos a terminar con una oración. Querido Señor, gracias por tu amor. Cuida a aquellos jóvenes y señoritas que están mirando este video en estos momentos. Bendícelos, por favor, Señor. Ayúdalos en todo momento y líbralos del mal. Por favor, Señor, cuida sus relaciones afectivas y acompáñanos, querido Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide, y el link de este video puedes pegarlo en tu muro de Facebook para que sirva de contribución a otras personas más, a tus amigos y a tus seres queridos. Cuídate mucho, Dios te bendiga y estamos en contacto. No te pierdas nuestra charla de la próxima semana. Estate pendiente.